Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Que el Señor les continúe llenando de paz, de fortaleza y de gozo en el Espíritu Santo. Hoy le damos gracias al Dios Trino, al Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos da el privilegio. El Padre nos ha llamado, nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido y somos sellados con la presencia del Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos da de la vida de Cristo para que podamos nosotros caminar glorificando a nuestro Señor. Hoy continuamos una mirada a los Proverbios y comenzamos con el capítulo número 15. Estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 14, una hermosa porción de la palabra, una hermosa porción de la Escritura que nos enseña, sí, en el diario vivir, en el devenir, en el peregrinaje, en el caminar, en el andar, nos enseña a aplicar los principios del reino para que podamos nosotros continuar en esta buena batalla de la fe, dando gloria, dando honra, exaltando a nuestro Señor. Y hoy estaremos viendo algo precioso, maravilloso, como la omnipresencia de Dios se manifiesta en nuestra vida y cómo la convicción, la conciencia de esa verdad maravillosa nos da y es la fuente de paz, de gozo para la vida del creyente. Y también como esa maravillosa verdad de la omnipresencia de Dios para el injusto, para que el que ha rechazado la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, se convierte en una fuente de terror, en una fuente de calamidad. Quiera Dios que este sea contado entre aquellos que aman la sabiduría y aquellos que han recibido la gracia de Dios para honrarle y para vivir una vida verdaderamente feliz. Así que, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Padre amado. Oh Señor, bendícenos en esta hora al escuchar, al meditar, al reflexionar en tu hermosa palabra. Oh Señor, que nosotros podamos continuar aplicando estos principios del reino en nuestra vida bajo tu guía, bajo tu dirección, Señor, para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mis amados, damos lectura, Proverbios, capítulo 15, versos 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.
El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Qué hermosa porción de la Escritura. Entonces vamos, mis amados, en primer lugar, a ver cómo el contraste entre el justo y el necio continúa marcándose en primer lugar por el uso de los labios, por el uso de la lengua. Como los justos dominan la lengua y como los necios son dominados por ella. Y esto es un reflejo constante, permanente en la Escritura. Y vemos como la omnipresencia de Dios está presente aún en ese detalle tan significativo, el hecho de que el Señor está en todo lugar y que el Señor escucha todo lo que nosotros hablamos, producto de todo lo que nosotros pensamos y sentimos. No nos podemos escapar de la presencia gloriosa de Dios. Él lo llena todo, nada lo llena a Él. Él contiene ese atributo maravilloso de la eternidad, de la infinitud, y por ende tiene la capacidad de estar en cualquier lugar, en todo lugar al mismo tiempo. Y esto es una verdad preciosa para el creyente, esto es una verdad gloriosa para el Hijo de Dios, que la presencia de Dios está donde quiera que vayamos, que la presencia de Dios nos acompaña donde quiera que estemos, bien sea en un avión, bien sea en una isla, bien sea en el desierto, bien sea en una montaña, bien sea en un edificio, bien sea en una casa, donde quiera que estemos, nos acompaña la presencia gloriosa de Dios, y eso produce en nosotros paz, gozo, deleite de saber de que no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquellos que han rechazado la gracia, que han rechazado la sabiduría, que caminan en sus propios caminos, lo que la Escritura define como los necios, entonces ellos piensan indebidamente y por lo tanto hablan, como lo describe el verso 2, mas la boca de los necios hablará sandeces, porque no tienen esa conciencia, esa percepción de que Dios les está observando, de que la presencia de Dios, aunque está allí y no se manifiesta, porque hay una diferencia entre que Dios esté y que Dios se manifieste. Eso es la omnipresencia de Dios. Nosotros podemos reunirnos como iglesia, Dios está presente, pero hay momentos preciosos donde esa presencia se hace algo más tangible, se hace algo más perceptible, somos más sensibles espiritualmente a esa presencia manifiesta de Dios, pero sabemos que Dios está en todo lugar. Pero el necio usa su vida, usa sus labios, usa sus pensamientos sin la conciencia de esa realidad, de que Dios está en todo lugar. Mire cómo dice el verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos del Señor están cuando sufrimos alguna situación, los ojos del Señor están cuando estamos postrados en una cama de hospital, los ojos del Señor están cuando la economía se complica, los ojos del Señor están cuando hay dificultades en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en el hogar, en el entorno que nos rodea. Los ojos del Señor están en todo lugar. Los ojos del Señor están cuando tenemos triunfos, cuando nos graduamos, cuando obtenemos una plaza de empleo, cuando el sueldo aumenta. Los ojos del Señor están en cualquier lugar, en cualquier situación. Y esto es algo precioso, precioso. Y mire cómo dice, pero también dice,
mirando a los malos, mirando a los malos. Es decir, no hay una acción, no hay una decisión, no hay alguna situación en la cual la mirada escrutadora de Dios no esté sobre aquellos que piensan mal, que hablan mal y que ejecutan el mal en detrimento de la vida del prójimo, para hacer daño, para lastimar, para herir, para menospreciar. Ahí está la mirada de Dios, ahí está el registro divino, ahí está la nota extensa del historial de pecado de aquellos que rechazan la gracia y la sabiduría de Dios. Pero también dice, mirando a los buenos, gloria a Dios. No hay nadie bueno en sí mismo, no hay nadie naturalmente bueno, no hay nadie esencialmente bueno. Lo bueno que podamos ser es solo y únicamente porque la bondad de Dios nos ha alcanzado, porque la bondad de Dios ha sido dada por gracia a la vida del creyente en el momento en que entrega, rinde su vida a Cristo Jesús, quien es el único Salvador. Él mismo lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre sino a través de mí. De la misma manera, Hechos 4:12 dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, mis amados, es importante, es una fuente de gozo, es una fuente de paz, es una fuente de una certeza inquebrantable en la vida de aquel que ha conocido a Jesús como su Salvador, que los ojos del Señor están sobre ellos. Qué precioso es recordar cuando Jesús entraba a una aldea y miraba alrededor. Qué precioso es recordar cuando Jesús estaba en el barco, en el bote, enseñando y su mirada alrededor. Qué hermoso es ver cuando el Señor se aparece, inclusive el endemoniado Gadareno, y la mirada del Señor sobre él. Qué hermoso es ver el Señor aún en el templo, viendo allí todas las personas que hacían y deshacían, y también aquellos que adoraban sinceramente. Qué hermoso es saber que el Señor tiene su mirada sobre usted, que el Señor tiene su mirada sobre su vida como creyente, que esa mirada preciosa, esa mirada de favor, esa mirada de amor. Recordamos como cuando Pedro niega al Señor y el Señor está allí siendo juzgado, y el Señor voltea la mirada y se fija en Pedro, y Pedro ve la mirada de Jesús, pero era una mirada de gracia, una mirada de favor, una mirada de restauración. De la misma manera, esa misma mirada de ese mismo Dios, del mismo Señor que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, se posa sobre usted, sobre su vida. Y eso debe ser una fuente de deleite, eso debe ser una fuente de gozo, de paz. Qué hermoso es. Mire, vea, dice en el verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no vamos a estar contentos de saber que la mirada del Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso está sobre su vida, sobre usted, sobre su familia? Y eso debe de darnos alegría, y esa alegría hermosea nuestro rostro, esa alegría se refleja, esa alegría se distingue, esa alegría se aprecia en el rostro de la vida de la persona, no así en el rostro de aquella persona que está en aflicción, que está constantemente en un estado de desconsolación, de desasosiego, está en un estado de inercia, de parálisis, porque no ha recibido esa fuente de gozo, esa fuente renovadora,
continua y permanente. El Señor Jesucristo ha dicho que cuando nosotros le conozcamos, habrá en nosotros una fuente de gozo que salte para vida eterna, esos ríos de gozo que brotan, que fluyen de nuestro ser por la presencia del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo percibe, que todo lo aprecia. Qué hermoso, no solamente puede ver actos externos, qué precioso que el Señor también puede ver nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, y allí eso es una fuente de gozo y de alegría preciosa. Mire, en contraste, estos son proverbios de contraste, dice que el necio menosprecia el consejo del padre. Verso 6 dice, turbación en las ganancias del impío. Dice que el Señor abomina los sacrificios de los impíos, mas la oración de los rectos es su gozo. El verso 12 dice, el escarnecedor no ama al que le reprende. Y el verso 15, todos los días del afligido son difíciles. Qué contraste con el que ama al Señor, con el que disfruta de la presencia del Señor. Dice el verso 4 que tiene una lengua apacible, que es una lengua que bendice. Ya hemos visto en el verso 1 que la blanda respuesta quita la ira, que aquel que está siendo objeto del enojo no responde de la misma manera, sino que expresa con sus labios el deseo de apaciguar la situación y no de echar leña al fuego y que se escale allí el conflicto. Pero también dice que el verso 7, la boca de los sabios esparce sabiduría. ¿Por qué puede esparcir sabiduría? Porque tiene sabiduría en su corazón, porque su corazón se ha convertido en una fuente de tesoro donde en su andar, en su caminar, en su diario vivir, en interrelaciones con el prójimo, entonces va esparciendo sabiduría, va esparciendo conocimiento, va transmitiendo ese gozo, y eso es algo precioso. Pero no solamente eso, también dice el verso 8, más la oración de los rectos es el gozo del Señor. El Señor se goza en escuchar las oraciones de sus amados hijos. En el Antiguo Testamento había dos recursos preciosos. Estaban los sacrificios y estaban las oraciones. Ya hoy en día no hacemos más sacrificios como los que se hacían en el Antiguo Testamento, pero Romanos capítulo 12 dice que ahora nosotros somos el sacrificio, nosotros somos un sacrificio vivo que tenemos que presentarnos delante del Señor de una manera santa y agradable a Él. Y nosotros, ¿cómo rendimos sacrificio hoy en día al Señor? Bueno, con una vida que le ama, una vida que le honra, una vida que le obedece, una vida que va creciendo en santidad, una vida que va creciendo en el conocimiento de Dios. Rinde entonces su tiempo, rinde entonces poner a disposición del Señor sus talentos, sus llamados, pone sus capacidades, inclusive recursos que el Señor mismo da. Y eso aunado entonces con la oración. Qué hermoso es que el Señor se alegra cuando su pueblo busca su rostro, cuando su pueblo le busca en oración, porque la oración es una declaración de dependencia. El no orar es una declaración de independencia. Es como decirle al Señor, no te preocupes, Señor, yo me encargo de todo, yo me encargo de mi vida, no tienes por qué inmiscuirte en mis asuntos, yo soy autosuficiente, yo tengo una capacidad intrínseca para valérmela por mí mismo. No, pero cuando oramos al Señor, le decimos, Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, no tengo la sabiduría suficiente, por eso vengo ante ti para que me des esa sabiduría, no tengo la fortaleza suficiente, pero vengo ante ti para que me fortalezcas en momentos difíciles, en momentos
de angustia, vengo ante ti para que me llenes de tu gozo, renueves mi fe, me llenes de paz. Entonces ese es el precioso regalo que Dios nos da a nosotros a través de la oración. El Señor se goza, pero nosotros somos bendecidos. El Señor seguirá siendo Dios, aunque su pueblo no ore a Él. El Señor seguirá siendo el Rey del universo, aunque su pueblo no le ore a Él. Pero al saber de que Dios es el que ha abierto el camino, que Dios es el que ha trazado la senda, que el Señor con su sacrificio, con su muerte, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, con su resurrección gloriosa, rompió el velo y ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo a través de la oración. Y Él nos llama y Él nos recuerda que nos acerquemos confiadamente delante del trono de su gracia, porque estamos convencidos, seguros que allí encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, más la oración de los rectos es su gozo. Y el Señor, en retribución, por gracia, por misericordia, nos da de su gozo, para que nosotros podamos entonces expresar y vivir ese gozo, como lo define la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es mi fortaleza, es su fortaleza, que usted pueda vivir a la luz de la omnipresencia maravillosa de Dios. Pensando en eso, mire, hay un salmo precioso que no podemos pasar por alto hablando de este tema precioso de la omnipresencia como fuente de alegría verdadera en el Hijo de Dios. Y el Salmo 39 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ese conocimiento de la omnipresencia de Dios en nuestra vida es algo maravilloso, y por eso es que es una fuente de verdadera alegría, de verdadera felicidad. Dice: alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué precioso este hermoso salmo que nos recuerda que Dios está en todo lugar, que Dios lo ve todo, que la mirada, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. Él está mirando, Él está observando. Él no es ajeno a nuestros sufrimientos, Él no es ajeno a nuestras situaciones complejas y difíciles. Él no es ajeno a aquellos que se oponen a el llamado, al propósito de predicar el Evangelio de Dios. Y hoy estamos aquí diciendo que la presencia del Señor está en todo lugar, que la presencia y la mirada del Señor está sobre su vida, y que usted puede vivir confiado, que puede vivir alegre, que puede vivir gozoso al conocer y al saber de esta hermosa
verdad. Así que le damos gracias al Señor. Termina diciendo esta porción en el verso 11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Es decir, el Señor está, el Seol es el lugar de muerte, el Abadón es el lugar de sufrimiento, y el Señor está en esos lugares donde las personas pensarían que no está, pero Él está allí. Y dice la palabra de Dios entonces, cuánto más los corazones de los hombres están delante de Él. Cuánto más su presencia conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuánto más entonces debemos de vivir confiados. Cuánto más entonces debemos de vivir alegres. Cuánto más entonces debemos de vivir gozosos. Qué hermoso y qué precioso este tiempo en la palabra de Dios. Así que, mis amados, verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Así que puede vivir gozoso, puede vivir alegre, puede vivir contento, dice, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Ese banquete, ese deleite es continuo, es permanente. Sí, vienen pruebas y dificultades, pero allí está la mesa del Señor, deleitarnos en la presencia de nuestro Dios que todo lo ve. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos acompañas de día en día, donde quiera que estemos, en cualquier situación. Gracias, Señor, por tu infinita y maravillosa misericordia para con nosotros. Que esta verdad maravillosa fortalezca, Señor, el conocimiento, el corazón y la vida de tu pueblo, de tu iglesia, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, una mirada a los proverbios cada miércoles. Ya vamos avanzando en este capítulo 15. De la misma manera les invitamos cada domingo. Tenemos celebración, gozo, alegría, exposición de la preciosa y poderosa palabra de Dios. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Brandon, Florida. Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan un hermoso resto de semana.